Bienvenidos a todos a esta reunión de IM Group, el grupo de Revit de la República Dominicana, que está asociado a Autodesk Group Network. Nosotros somos miembros de Autodesk Group Network y nosotros hacemos, por lo menos, hemos estado haciendo este tipo de reuniones por lo menos una vez al mes, la primera semana de cada mes, y lo vamos a continuar haciendo entre febrero y noviembre. En este caso caímos en diciembre porque hubo un desfase por el asunto de la Autodesk University, básicamente. O sea que no, esta va a ser nuestro cierre del año 2021, que va a ser magnífico. Ustedes van a ver, va a ser excelente. Este tema es genial. Y nos reincorporamos ya en febrero. O sea que tomamos unas vacaciones y volvemos en febrero. Hoy contamos con la presencia de un miembro activo de IM Group, el ingeniero Sammy Campos. ¿Ah? Yo quiero hablar un poco sobre el ingeniero. Él es graduado de la Universidad Católica Nordestana, graduado magna cum laude, con maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTE, maestría en Diseño de Construcción y Explotación de Obras Hidráulicas en la Universidad a Distancia de Madrid, actualmente catedrático en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, especializado en las áreas de abastecimiento y conducción de agua, drenaje vial, tratamiento y disposición final del agua, tratamiento de aguas residuales, diseño y supervisión de obras de infraestructura hidráulica, y ha desarrollado desde el 2019 diseño y modelado BIM en diferentes proyectos residenciales y hoteleros de infraestructura. O sea que creo que estamos hablando con una autoridad en la materia y que nos va a brindar mucha información. La temática que vamos a utilizar es que el ingeniero va a hacer su ponencia, ¿verdad? Y cuando finalice su ponencia, recuérdense que somos un grupo, entonces podemos interactuar. Yo voy a solicitar que por favor levanten la mano, o sea que podemos hacer preguntas de manera directa, ¿verdad? Para que sea un conversatorio al final, que podamos conversar, podamos tener algunos minutos de conversación, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, nada, sin más preámbulo, yo le voy a pasar la palabra al ingeniero Sammy Campos para que nos muestre el tema que vamos a tratar hoy sobre instalaciones hidrosanitarias en edificaciones. Bienvenido, ingeniero Sammy Campos. Perfecto, muy buenas noches, Iván. Muy buenas noches a todos los presentes. Un placer de que estén acá. Y tal como comenta Iván, yo tengo varios años ya trabajando en el área de instalaciones hidrosanitarias y usando AutoCAD, Civil y ese tipo de cosas. Y lógicamente algunos software para el modelado de infraestructura específicamente, pero por ejemplo en edificaciones para el diseño específicamente de las instalaciones, siempre se utilizaba y lo que era más fácil era una tabla de Excel, considerando unos ciertos parámetros. Pero ahora con el tema del Revit y la necesidad que se tienen en las edificaciones de hacer uso de la metodología BIM para dar seguimiento desde la vida, de la concesión del proyecto hasta la fase de ejecución, pues yo he tratado de crear un flujo de trabajo que facilite el modelado, lógicamente, lo más real posible a la fase de ejecución, pero también que ese modelado me sirva de base para yo poder hacer el diseño, un diseño de las instalaciones que satisfaga los requerimientos de normativas locales, normativas internacionales y lógicamente las especificaciones técnicas del proyecto. Entonces, en este conversatorio, básicamente lo que yo voy a presentar no va orientado tanto al tema del modelado per se,
sino a lo relacionado a la información que nosotros le vamos a incluir al modelo y además la información que nosotros vamos a extraer del modelo, que nos va a servir para verificar el cumplimiento tal como le comenté previamente. Entonces, vamos a seguir. Entre los objetivos de esta presentación está definir un flujo de trabajo que reduzca el tiempo de modelado, modelar componentes que estén acorde con las especificaciones técnicas del proyecto, definir los parámetros de familia y modelo que garanticen el cumplimiento con las normativas y configurar el modelo para que brinden una información analítica confiable. Estos aspectos son de suma importancia porque muchas veces nos encontramos con modelos de hidrosanitaria, mecánico, de supresión de incendios y de muchos otros componentes de la parte MEP que físicamente se ven bien interesantes, pero desde el punto de vista de la información analítica, o sea, el modelo analítico tiene cierta deficiencia y ese tipo de cosas yo trataré más o menos de tratar de esclarecerlas acá. Lo primero es que para mi trabajo, para agilizarlo más, yo he configurado una plantilla en la cual yo he creado unos parámetros que me van a definir unas vistas de trabajo y vistas de presentación de la información. Me explico. Es interesante, ustedes saben que cuando estamos haciendo diseños hidrosanitarios, por lo general tenemos 3, 4 y hasta 5 sistemas que se están modelando. Los típicos son suministro de agua fría, suministro de agua caliente, drenaje sanitario, drenaje pluvial, sistema de GLP y muchas veces, dependiendo si lo amerita o no, pues se debe de tener un sistema de supresión de incendios. Entonces, no es lo mismo que usted trabaje todos los modelos o todas esas disciplinas en una sola vista a que usted la vea en vista diferente. Lo digo porque cuando usted hace un trazado de una red de suministro de agua fría y no contempla la posible interferencia que tienen con la cámara de inspección o con la trampa de grasa que tienen otra vista relacionada al sistema de drenaje sanitario, pues entonces cuando usted viene a ver unos planos o que lo va a presentar en el proceso de ejecución, pues entonces pudiese generar algún tipo de conflicto. Entonces, para eso, aquí, en lo que vendría siendo la vista que yo le llamo working, o sea, que de trabajo, en esa vista yo no tengo ningún filtro ni ningún tipo de sistema oculto, sino que yo, conforme voy modelando, pues veo todos los componentes que ya yo tengo modelado y que voy a ir modelando conforme vaya desarrollando el proyecto. Lógicamente, conforme yo voy modelando, automáticamente en los demás estilos de vistas, por ejemplo, de drenaje, de GLP, de supresión de incendio o de suministro de agua, pues se va viendo esa información gráfica, pero ocultando los demás sistemas. Ejemplo, en suministro de agua ya no se vería ninguno de los componentes de drenaje sanitario. Entonces, eso desde el punto de vista de presentación de plano, le agiliza muchísimo tiempo, porque ya solamente que cuando usted tiene ese tipo de filtro ya creado, pues solamente le resta crear los tags, poner la información necesaria para que se pueda ejecutar en campo y que los revisores también lo puedan inspeccionar y lógicamente crear el tema de los sheets o los planos. Eso con respecto a ese componente de la plantilla. Lo mismo, si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí, como les comentaba, en el estilo de vista que yo le pongo como Work, aquí yo tengo todos los sistemas ya creados y lo tengo que se vean todos. Sin embargo, en la parte de suministro de agua, pues solamente yo tengo que se visualicen lo que vendría siendo suministro de agua fría y suministro de agua caliente, por ejemplo. Eso con respecto a esa parte. Entonces, otro componente interesantísimo, que yo entiendo que se debería ser la línea o que me ha funcionado a mí, es que ya que yo tengo mi plantilla, pues lógicamente hay que ver cómo se va a trabajar. Dependiendo, si le van a pasar un modelo RBT
de la parte arquitectónica, de la parte estructural, o si le van a pasar modelos IFC. Para mí, la parte de modelos IFC es la más interesante, la más viable, porque eso garantiza de que te pasan la información necesaria para que tú puedas hacer el modelado de tu disciplina. Pero además te pueden pasar un archivo que no pese tanto, o sea, con la información necesaria, por eso lo comento. Entonces ya luego que se vincula ese modelo, pues entonces uno sigue el proceso típico que uno hace, que se crea uno entonces los niveles, hace que concurran los niveles del modelo hidrosanitario, por ejemplo, con los niveles que se tienen en los modelos vinculados. Y interesantísimo esto, por lo general, cuando se vincula a un modelo, este modelo muchas veces tienen unos aparatos sanitarios incluidos. Esos aparatos sanitarios no siempre son lo que van a requerir el proyecto. Por ejemplo, bueno, vamos a desarrollar un edificio de apartamento y el cliente quiere que los aparatos sanitarios sean American Standard, por ejemplo. Pero el que hizo el modelo, por ejemplo, arquitectónico, puso un aparato sanitario X que no tiene nada que ver con eso. Entonces, ahí es que está la parte del diseñador de la parte hidrosanitaria, de verificar de que en realidad lo que está configurado o lo que está colocado en ese modelo que se vinculó, pues sea lo que realmente se especifica en las especificaciones, valga la redundancia, técnicas del proyecto. En el caso de que no sea así, entonces ahí viene el trabajo de investigación y de buscar la información. Entonces ya ahí se entraría, por ejemplo, en la página de American Standard, por ejemplo, o del tipo de aparato que se vaya a utilizar, se verifica si la familia de ese aparato sanitario está disponible para descargarla. Y si no, pues entonces lo que debemos de hacer es descargar la ficha técnica de ese equipo y buscar un aparato hidrosanitario que en tema de volumen, en tema de modelado, pues básicamente sea lo más parecido posible. Pero lo que sí debemos es que debemos de editar la familia para colocar los valores mínimos de funcionamiento que el fabricante indica para ese componente. Por ejemplo, un inodoro, según las normas de la República Dominicana, en este caso el R008 del Ministerio de Obras Públicas, que es básicamente lo que regula el dimensionamiento de las instalaciones y la construcción hidrosanitaria en edificaciones, ahí indica, por ejemplo, una serie de presiones mínimas que deben de tener aparatos sanitarios y también indica un flujo volumétrico mínimo al cual debería de funcionar. Pero además de la norma local, también está, por ejemplo, el International Plumbing Code, el IPC. En el IPC, ya con otro método, que es el método de Hunter modificado, asigna valores de unidades de suministro, que ese método es el que Revit trae por defecto. Si ustedes se fijan, cuando van a editar una familia, se dan cuenta que aquí dice que Flow Configuration es Fissure Units, o sea, unidad de suministro. Entonces, esa característica del Fissure Unit, uno debe de verificarla con los requerimientos mínimos que tiene el aparato hidrosanitario. Si vemos aquí, por ejemplo, en esta lámina, aquí, por ejemplo, tenemos un inodoro de una marca X. Y ese inodoro dice aquí que es de alta eficiencia y que tiene un consumo ultra bajo, indicando que gasta 1.1 galones por flush. O sea, cada vez que usted lo descarga, él va a generar 1.1 galones. Entonces, lo que debemos de garantizar con esto es que al momento de uno venir aquí a editar la familia y colocar el valor de unidad de suministro, pues la unidad de suministro que uno coloque, primeramente, debe de cumplir con la normativa y segundo, debe de arrojar, cuando conviertan de unidad de suministro a caudal, deben de arrojar un valor que sea igual al que especifica la normativa, la ficha técnica. Otro aspecto interesante es que muchos de estos aparatos sanitarios tienen una presión mínima de operación recomendada. Por ejemplo, en el mismo caso de este inodoro dice
que el rango de presión recomendado para ese aparato va desde 25 psi a 80 psi. Si nos vamos a lo que vendría siendo la norma local, el R008, en la tabla 4 especifica que para un inodoro, en este caso un inodoro de tanque, este que está acá, dice que la presión mínima de operación es de 8 psi. Si nosotros entonces hacemos un dimensionamiento considerando 8 psi y en realidad vamos a instalar un inodoro de este tipo, que la presión mínima de operación es de 25 psi, pues lamentablemente las características hidráulicas del sistema que estamos diseñando se quedarían cortas. Entonces, eso es algo interesantísimo a tener en cuenta para el flujo de trabajo del modelado. Hay otros aspectos interesantes también a tomar en cuenta para el diseño. Uno de ellos vendría siendo qué restricciones yo le voy a poner a mi diseño, por ejemplo, de agua fría para el tema del transporte del agua. Por ejemplo, la norma local, el R008, recomienda que las velocidades dentro de la tubería oscilen entre 0.60 y 2.50 metros sobre segundo. Eso es un criterio de diseño bien aceptado acá. Entonces, en el Revit, yo puedo venir y hacer una configuración indicando que me diseñe la red, ya que yo la tenga modelada, tomando en cuenta una velocidad que puede estar entre ese rango. Por ejemplo, yo bien pude haber puesto aquí la velocidad máxima, 2.50, y automáticamente, ya que yo tenga todos los aparatos hidrosanitarios conectados, pues lógicamente él me va a seleccionar el diámetro del catálogo de tubería que yo tengo linkeado aquí al modelo. Entonces él me lo va a asignar un diámetro que satisfaga ese tema de las velocidades. Pero también está la opción de que yo pueda hacer un dimensionamiento tanto con una restricción de velocidad, pero también con una restricción de caída de presión. Ese tema de la caída de presión es bien interesante cuando no se tiene una holgura o no se tienen varias opciones para el tema del equipo de bombeo. Si yo tengo un equipo de bombeo que ya está preseleccionado, por ejemplo, un cliente dice, mira, en este edificio yo tengo esta bomba, ¿podemos ver si se puede utilizar? Bueno, pues quizás si uno la limita, no solamente lo limita el tema de la caída de presión, pues se puede dar el caso de que la bomba se quede corta, pero si hacemos un diseño de la red de distribución optimizado a ese punto de vista, a reducir la caída de presión, pues lógicamente entonces quizás se pueda utilizar esa bomba que el cliente está indicando. El otro componente interesante, ya luego que se tienen la familia vinculada, que se tienen los parámetros de diseños incorporados dentro del modelo, vendría siendo básicamente el modelado físico de lo que vendrían siendo las redes. Ustedes saben que el Revit tiene la facilidad de que si yo tengo, por ejemplo, unos baños, él puede rápidamente, seleccionando los aparatos sanitarios, crear automáticamente un sistema. Hay mucha gente que le gusta hacerlo de esa manera, pero a mí en lo particular me ha resultado más yo hacer el trazado de las redes por donde yo considere más interesante y luego conectar cada aparato a esa red que ya yo he modelado. ¿Por qué yo entiendo que es mejor así? Bueno, porque muchas veces el Revit hace el trazado por zonas que constructivamente no son adecuadas, por ejemplo, o no considera, por ejemplo, posible interferencia con otras instalaciones. Entonces, haciéndolo de esta manera, podemos fácilmente hacer un modelado que sea funcional y sobre todo, si tenemos un edificio que tiene múltiples niveles y esos niveles son idénticos, pues tiene la ventaja de que si yo creo un solo nivel, no lo conecto lógicamente a la columna de alimentación de agua, sino que hago el trazado de la red interna, pues yo puedo replicar ese nivel. Entonces, cuando yo replico ese nivel, se me crean una serie de subsistemas, por ejemplo, de cold water, de agua fría. Subsistema 1, 2, 3, 4, lo que sean. Y ya luego,
desde el último nivel, pues yo conecto todos los niveles inferiores a una columna de alimentación de agua fría. Y ya ahí se me crea un sistema homogéneo, un único sistema de suministro de agua que desde el punto de vista de información analítica le va a dar información de qué caudal debe de bombearse, porque básicamente vendría siendo el caudal del último tramo, el que sale desde la bomba, cuál vendría siendo el recorrido de la ruta crítica para poder estimar cuál es la caída de presión y por consiguiente identificar cuál debería ser el TDH del equipo de bombeo, y eso lógicamente conlleva que uno pueda seleccionar una potencia de bomba, etcétera. O sea, facilita bastante lo que vendría siendo la parte de diseño del sistema. Eso enfocando de la parte de suministro de agua. Ya más adelante le hablaré un poquito de otros sistemas presurizados que también se pueden hacer aquí. Bien, entonces, ya que se tiene ese modelado, pues entonces se procede a hacer un análisis hidráulico y a extraer los resultados del modelo. Se debe de sacar un reporte de caída de presión, se identifican los tramos de la ruta crítica. Como sabemos, la ruta crítica, a mí me gusta definirla de la siguiente manera. La ruta crítica es el recorrido que debe de hacer el agua para ir desde el punto de impulsión del agua o de generación de agua, fuente de agua, hasta el aparato hidráulicamente más desfavorable. Ese concepto es muy interesante porque muchas veces se tiende a confundir que el aparato que está más lejos, el que está más alto, por ejemplo, es el más desfavorable, y no siempre es así. Y yo siempre pongo un ejemplo. Tenemos una torre de 10 niveles y en el último nivel yo tengo una ducha que tiene una presión residual mínima a garantizar de 10 psi. Pero en el primer nivel, justo al lado del cuarto de bomba, se tiene, por ejemplo, un aparato que funciona con una presión residual, voy a exagerar un poco, de 50 o 60 psi. Entonces ya ahí es muy probable que el hidráulicamente más desfavorable no sea la ducha del nivel 10, sino que sea ese aparato del primer nivel que está demandando 50 y 60 psi. O sea, esos son conceptos interesantísimos a tomar en cuenta y que el Revit lo considera, siempre y cuando se hagan esas configuraciones en los conectores, tomando en cuenta el pressure drop, o sea, la caída de presión identificada. Lo mismo, identificación del aparato hidráulicamente más desfavorable. Y ¿cómo yo puedo visualizar este tipo de cosas? Sencillo. Cuando yo tengo ya mi red creada, yo puedo hacer una inspección del sistema. Y esa inspección del sistema, por lo general, cuando usted le pone el cursor en cualquier tramo, le va a dar información de el nombre que tiene la sección del tramo de tubería que usted está posicionando, ¿no? ¿Cuál es el caudal que va a conducir ese tramo de tubería? ¿Cuántas son las unidades de suministro que lleva ese tramo de tubería? Pero además, con una línea roja, él le va a indicar cuál vendría siendo el tramo de la ruta crítica. En este caso, por ejemplo, desde el equipo de bombeo, la ruta crítica está indicada, no se ve muy bien aquí, pero como con un color rojo, que es este que está acá, y llega a este inodoro que está aquí, en este segundo nivel de esta edificación. Entonces, con esa información, entonces, yo vengo y le digo al Revit que emita un reporte de caída de presión, perdón, tenga como parámetros de información a presentar las unidades de suministro, el flujo volumétrico o caudal, el diámetro de la tubería, la velocidad, la cabeza de energía cinética, o sea, la energía cinética, la longitud, el coeficiente de K, que vendría siendo el coeficiente de pérdida aislada por componente, codo, T y ese tipo de cosas, y la fricción. Pero también que me presente lo que se llama la ruta crítica. Entonces, con esa información de la ruta crítica, tenemos una tabla parecida a esta, en donde indica, por ejemplo,
que la ruta crítica está conformada por los tramos 10, 9, 31, 30, 29 y así sucesivamente. Y que la pérdida total, en este caso de energía hidráulica, vendría siendo 27.15 PSI. Ahora bien, esa pérdida o caída de presión no es solamente relacionada a la pérdida por fricción y por accesorio, sino que ahí también está considerando la pérdida por salida, o sea, la presión mínima de operación del aparato hidráulicamente más desfavorable. En el caso de este ejemplo que teníamos acá, pues lógicamente iba a ser la presión mínima de operación de ese inodoro. Entonces, esa información es interesantísima porque por medio de ella podemos, lógicamente, considerando los otros componentes, el desnivel entre el nivel, el eje de la bomba, la profundidad de la cisterna, la altura de ese componente, otro componente que amerita en presión residual, por ejemplo, un tanque hidroneumático, y algún factor de seguridad, pues con eso yo puedo determinar el TDH, que el TDH es uno de los tres componentes principales para yo poder estimar la potencia teórica de un equipo de bombeo. Digo teórica porque al final la potencia definitiva de ese equipo de bombeo pues va a depender muy directamente de la eficiencia y lógicamente de la curva característica de la bomba. Por ejemplo, aquí yo tengo una curva típica de una bomba marca X y donde se presentan varios modelos de bomba relacionados al impele de la misma y donde yo entro con una información del caudal, que lógicamente ese caudal yo lo extraigo del Revit, y el TDH, que el TDH yo lo calculé asociándome con la información que extraje del Revit. Entonces yo vengo aquí, selecciono y puedo identificar qué curva de esa marca de bomba pues me satisface el requerimiento del sistema. También del propio Revit yo puedo crear una tabla que yo puedo utilizar para adjuntarla y presentarla como un anexo en mi memoria de cálculo hidráulica, que es un requisito imperativo que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones requiere para que se pueda otorgar o validar un diseño, en este caso un diseño hidrosanitario. Aquí básicamente se presenta información del tramo de la tubería, de la unidad de suministro, caudal, diámetro, la velocidad, siempre verificando que cumpla con los parámetros de diseño, pérdida por fricción y con un parámetro de comentario asociado a lo que vendría siendo si es perteneciente a ruta crítica o no. Importante esa parte. Con respecto a eso de la presentación de la información, de la tabla y ese tipo de cosas, muchas veces se tiende a presentar la información en una memoria técnica solamente con tablas. Pero recuérdense que entre los documentos que se presentan para fines de validación, en este caso en el Ministerio de Obras Públicas, están los planos técnicos con los diámetros, la posición de la columna de suministro, pero también está lo relacionado a unos planos de información. Por ejemplo, ¿cómo va a ser que yo solamente voy a presentarle ante el organismo regulador esta tabla diciendo, mira, el tramo 10 te va a llevar 1.17 litros por segundo? No hay forma que él pueda identificar en los planos cuál es ese tramo. No hay forma que lo pueda verificar para así identificar si en realidad ese es el caudal que lleva. Entonces, para eso se debe de crear una información gráfica adicional, que es lo que yo llamo un plano de nodos o de tramos, en los cuales, en vez de presentar información relacionada a diámetro, yo presento información analítica. Mira, este es el tramo 10 y tiene tanta unidad de suministro y tanto litros por segundo. Y así facilita el tema de la revisión ante el ministerio. Eso con respecto a eso. Otro punto que quiero agregar es que esta información, este proceso de trabajo que brevemente describí, puede ser utilizado tanto para una sola edificación, pero también puede ser implementado cuando tiene un proyecto lotificable.
Por ejemplo, en este caso, en esta imagen que yo veo aquí, yo tengo aquí un edificio, este es un edificio principal, este es un edificio secundario de empleados, y esto vendría siendo lo que como un área de piscina, como un barcito, y aquí un gimnasio. Cada uno de esos edificios, esos 4 edificios, se modelaron en modelos independientes y luego en un modelo de conjunto se vincularon. Pero, como ustedes comprenderán, cuando se presenta la información aquí, en el modelo de conjunto, y usted hace un trazado, pues la información que va a aparecer en las tablas, como esta, y la demás información que le mostré, pues es de lo que usted modela en este modelo de conjunto. Pero yo lo que he hecho para facilitar este tema es que creo unos conectores. Por ejemplo, aquí en este punto, yo modelé esta red exterior. Entonces, cuando yo vinculé el modelo de este edificio, pues la red solamente llegaba hasta aquí. Todo esto yo lo modelé nuevo. Pero para que él me tomara la información analítica de ese edificio, pues yo creé un conector. Por ejemplo, ese conector yo le llamé conector edificio principal, por ejemplo. Y ese conector edificio principal, entonces yo le edito la familia para que tengan ciertos parámetros. ¿Cuáles? Bueno, las unidades de suministro que tiene ese último tramo de ese edificio, yo se las coloco aquí. Y también, como yo a ese edificio le hice un análisis de caída de presión, pues yo le coloco aquí un parámetro que se llama pressure drop o caída de presión y le pongo ese valor. Entonces, ya cuando yo comience y haga el análisis de mi red, que se conecta aquí, esta es la cometida del proyecto completo, pues ese tramo me va a tomar en cuenta esa caída de presión, el caudal de este edificio, de este edificio, de este edificio y de este también. O sea que para fines de diseño también de lo que vendría siendo la infraestructura, el Revit es una herramienta sumamente potente, siempre y cuando le pongamos la información requerida. Eh, Básicamente, esta parte era lo que quería presentar y agregar que ustedes saben que el Revit, para temas de dimensionamiento de instalaciones hidrosanitarias, él automatiza el dimensionado de diámetros a la parte de redes presurizadas, alias agua fría y agua caliente. Para la parte de drenaje sanitario, él no la automatiza. O sea, usted no le puede decir, mira, dimensioname el sistema. Él no lo hace. Pero ese sistema de lo que vendría siendo el drenaje sanitario, sí él le contabiliza lo que vendrían siendo las unidades de descarga. Y usted, con tablas de capacidad de conducción de unidades de descarga relacionada con la pendiente que tendría la tubería, pues usted pudiera asignarle el diámetro, porque es un proceso bien sencillo. O sea, yo entiendo que la automatización de ese sistema no es necesaria porque es bien sencillo, a diferencia del de suministro, que ahí sí usted tiene que verificar velocidades, caída de presión y un sinnúmero de cosas. También hay otros sistemas bien interesantes que se pueden modelar aquí en el Revit, como son, por ejemplo, sistemas de recirculación de agua en piscinas, sistemas de rociadores hasta cierto punto se pueden modelar, pero no con la familia de sistemas de esos componentes, sino que lo que yo he identificado interesante hacer es crear modificar o duplicar la familia que se llama Hydronic Supply o Hydronic Return, dependiendo si es retorno o suministro. Entonces, en esas familias da la facilidad de que usted puede hacer esto que vimos aquí, que es el tema de sacar el Pipe Pressure Report y también el modelado automático de lo que vendría siendo la red. Básicamente, hasta aquí fue algo muy breve porque no se tenía mucho tiempo. Y la idea era esa, mostrar cuál fue o cuál es el flujo de trabajo que a mí más me ha resultado desde el punto de vista de agilizar el modelado, pero también desde el punto de vista de agregar y extraer información valiosa de lo que vendría siendo el sistema. Muchas gracias. Excelente, ingeniero Sammy Campos. Excelente.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Recuérdense que estamos en una reunión, un conversatorio. Pueden levantar la mano y tenemos aquí el tiempo para responder cualquier inquietud. Iván, una pregunta. Ok, Manuel Matos. Muchas gracias, Sammy, muy interesante. Una pregunta a ti, Sammy. Este trabajo técnico, ¿verdad? Uno que está aprendiendo esta técnica con BIM, que se está introduciendo en este nuevo mundo, ¿debe ser para personas especializadas como tú? ¿O deberíamos ir empezar con otros errorcitos a los que se quieran dedicar a eso, evidentemente? ¿Qué tú recomiendas? Bueno, es una pregunta muy interesante y yo te voy a responder de una manera sencilla. Mira, de estar especializado sería lo recomendable, pero lo que yo he visto muchas veces es que hay empresas que lo que buscan es modeladores. Por ejemplo, yo tengo un ingeniero hidrosanitario que esa persona me hace todos los diseños, pero él no modela el Revit. Pero yo necesito mis proyectos en Revit. Entonces, lo que se hace es que se contrata un modelador y ese modelador plasma de la manera más, lo que más él entienda, pues, cercano a la realidad posible, lo que está no plano. Pero lo recomendable es que quien haga el modelado sea especialista en el área. Y no solamente especialista desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista de ejecución, para que puedas identificar cuál es la forma más adecuada de modelarlo, porque recordemos que lo que estamos haciendo es una construcción virtual de lo que se haría en campo. Entonces, ¿quién más idóneo que una persona especialista en el área para hacer el diseño del modelado? O sea, no sé si le respondí la pregunta con ese argumento. Matos. Perfecto, muy bien. Ok. Sammy, ¿Otra pregunta? saludos. Bernardo. Sí, Sammy, buenas noches. Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, Sammy, una pregunta. ¿Podría yo utilizar Revit para yo hacer los cálculos de registros en edificaciones y, por ejemplo, tuberías, colectores y eso? Se refiere a la parte de drenaje, ¿no? Exactamente, sí. Obviamente, tú sabes que, perdón, ahí tenemos la parte de drenaje y la parte de las acometidas que van a botar de agua a los solares, por ejemplo. Ah, ya yo sé por dónde va. Usted se refiere a notificaciones, por ejemplo. Notificaciones, exactamente. Sí, mire, esa pregunta es muy buena porque yo antes, cuando hacía diseño de infraestructura, alcantarillado sanitario, suministro de agua, alcantarillado pluvial, yo me auxiliaba mucho de AutoCAD y de Civil para el tema de las elevaciones. Pero para fines de presentación, de agilización, de presentar la información y todo eso, yo estoy optando por hacerlo en Revit. Sin embargo, como comenté anteriormente, la parte de Revit en el tema de drenaje, él no está automatizado para dimensionar las redes, sino que usted puede modelarla y él tiene ciertos parámetros. En edificaciones, por ejemplo, él le da valores de unidades de descarga y eso con la pendiente que usted le vaya a dar a la tubería, pues sabe qué diámetro utilizar. Pero en la parte de infraestructura no es así. Usted sabe que las infraestructuras no se dimensionan con ese método de Hunter, sino que usted tiene que tomar unos parámetros de los caudales pico, aplicarle un factor de Harmon a la parte de drenaje sanitario, para identificar entonces el diámetro idóneo del conductor o del colector, tomando en cuenta la velocidad mínima y la pendiente mínima relacionada a esa parte. O sea que para fines de modelado sí se puede utilizar Revit, pero para el diseño es un poquito cuesta arriba. Tendría que auxiliarse de otros programas. Me imagino, Sammy, que dibujar esos perfiles longitudinales de las tuberías en Revit debe ser un palo, porque ahí te va dando las alturas de los registros y eso. O sea, Sí, tú lo puedes sí, calcular fácil, realmente. sí, de hecho, si por ejemplo, si la notificación está vinculada o está modelada en Revit con las vías, que eso se puede, tomando en cuenta la topografía,
Pues bien, usted pudiese crear una familia de manhole, o sea, de registro hidrosanitario, y esa familia crearle un parámetro tipo, perdón, de ejemplar, que usted pueda, dependiendo de la posición y de los cálculos que te tenga, la profundidad que tiene, pues usted le modifica ese parámetro y ajusta la velocidad. Entonces, pudiese usted, lógicamente, darle la pendiente que conlleve según el cálculo que se realizó y modelarlo como debe de ser. Ahora bien, para el tema este de crear el perfil, usted tendría que hacer secciones en los puntos donde quieras hacerla. Y ahí usted le da lo maquilla de la forma que usted entienda, poniéndole, por ejemplo, lo que siempre se pone: cota de tapa, cota de entrada, cota de salida, diámetro del colector, pendiente. Si quieren, por ejemplo, presentar una línea de gradiente hidráulico relacionado a lo que vendría siendo el caudal que se va a manejar, usted lo hace. Pero eso usted lo haría básicamente como un drafting view, porque en tema de información que genere el programa, usted no tiene eso, usted tendría que generarla. Muy parecido a lo que vendría siendo que usted haría en AutoCAD, pero aquí lo estaría haciendo bidimensional o tridimensionalmente, vamos a decirlo así. Muchas gracias, satisfecho por su respuesta. ¿Alguien más? Aquí. Tenemos un par de minutos. Por aquí, Iván Lugo. Ah, ingeniero, un placer. Diga, ¿cuál es su pregunta? Placer saludarle. Primero quería felicitar por esa excelente exposición a ese ingeniero que nos hizo aclarar y ver realmente un camino tedioso como tan fácil y tan sencillo, con palabras muy llanas y de verdad que hace entender uno claramente la visión que debe uno llegar. Simplemente quería aportar a la reunión y traer una reflexión a la mesa. Es que nuestras instituciones también tienen que irse tecnificando. Creo que lo más importante es que nuestras instituciones gubernamentales también vayan adoptando estos mecanismos de revisión. Particularmente, todos los que hemos trabajado en esta área, pues convivimos con tener que aprobar planos, y muchas veces, a pesar de usar herramientas tecnificadas, muchas veces recibimos comentarios que contradicen un poquito todo lo que gana uno de tiempo en el proceso de cálculo, y entonces se hacen gestiones más, en vez de avanzar, se retrasa un poquito esa aprobación expedita que se está buscando con toda esta tecnificación. Claro. Y el segundo aspecto, quería aportar que hemos tenido verdaderamente importantes avances a nivel de Revit, y hemos particularmente vivido ese boom que nos ha permitido desarrollar muchos proyectos que nos han dado luces de que esta herramienta es verdaderamente una de las herramientas innovadoras en el área de la ingeniería y que nos ha permitido ser cada vez más eficientes. Simplemente eso es lo que quería intervenir, Iván. Gracias. Gracias, Inge. Bien, excelente. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? Una pregunta curiosa, Iván, antes de irnos. ¿Sabe cómo le ha ido a usted en su conexión con la Autoridad de Obras Públicas y la presentación de de los informes referente a este tipo de cálculo? Le digo porque soy ingeniero estructural y evidentemente nosotros hemos pasado por una odisea y quería saber de su experiencia. Sí, bueno, mire, yo le voy a decir algo, porque yo estoy también, yo me pongo en la posición de los revisores también, porque yo también he sido revisor. Muchas veces se presentan información que son difíciles de entender porque no quedan explícitas, no hay una relación entre lo que se presenta en los planos, la información de las tablas, la información que se presenta, quizás no tienen un plano de nodo ni nada por el estilo, y para el revisor poder certificar que lo que se está indicando en la memoria, en los planos, está correcto, se le hace cuesta arriba, y por eso muchas veces se tienden a emitir dictámenes que usted como diseñador que sabe lo que hizo, usted se lo encuentra ilógico, pero en realidad no es ilógico porque quizás no está bien plasmada la información. Entonces, sí, con el Revit se me ha facilitado bastante este tema de yo machear la información que está en el plano y la información que yo tengo en el modelo analítico. Porque que no hay equivocaciones, no es que yo me equivoqué y que dije, ah, mira, este tramo que lleva 20 unidades de descarga o 20 unidades de suministro es el tramo 1.
y que en el modelo diga que es el tramo 5. No, eso no, no hay forma de que se equivoque porque es el Revit que se extrae. La respuesta a su pregunta es que me ha ido muy bien porque se ha agilizado bastante. Lo que típicamente se resumía anteriormente en un dictamen de 3 y 4 páginas, ahora mismo quizás sea un dictamen de una página con 3 y 4 puntos. Sí. O sea que hay una diferencia considerable. ¿Te Sí, sí, gustó esa, bastante. Marcos? Adiós. Ojalá fuera así la estructura. No te preocupes, vamos para allá. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Aprovechen. Buenas noches. Luigi, placer tenerte aquí. Gracias. Sammy, excelente tu ponencia, muy clara y muy sencilla para un tema que para muchos puede ser un poco abrumador. Gracias. Bueno, mi pregunta viene desde algo que puede ser un poco sencillo, pero para mí no me queda muy claro. ¿De qué forma se podría integrar o qué forma usted recomienda para expresar lo que son temas tales como cisternas dentro de los planos de suministro y sistemas de suministro de Revit? Pero tú dices para expresarla de que se vean físicamente. No necesariamente físicamente, sino para temas de cálculo, para que sea lo más real posible. Bueno, acuérdate que el tema, desde el punto de vista hidrosanitario voy a hablar, porque ya de la estructura es otro componente, pero desde el punto de vista de la hidrosanitaria, en tema de cisterna, y no necesariamente cisterna, cualquier tipo de reservorio, tú lo que debes de garantizar es un volumen de almacenamiento que satisfaga la contingencia mínima que tiene la normativa. En el caso de nuestro país, el R008 especifica que ese tiempo de contingencia por lo menos debe ser de 2 días a un caudal medio diario. Entonces, lógicamente tú vas a hacer tu cálculo del caudal medio asociado por las dotaciones de los componentes y con esa información calculas un volumen. Entonces, en Revit tú puedes tener una familia de cisterna que sea paramétrica en el sentido de que tenga información de ancho, largo y profundidad e incluso de espesores de muro, de losa de techo y de losa de fondo. Entonces, con esa información que ya tú calculaste, no en Revit, porque en el Revit quizá tú pudieras parametrizar la plantilla para decir, mira, ponme estos valores de estos componentes, por ejemplo, habitante, área verde y un sinnúmero de cosas. Y tú puedes hacer un parámetro que se relacione con esos parámetros de la cisterna. Yo sé que se hace, yo no lo he hecho, pero yo entiendo que sí que se pudiese hacer. Pero lo que yo sí hago es que yo tengo mi hoja de Excel, por ejemplo, hago mi cálculo de cuál debería ser el volumen y la dimensión de la cisterna, y ya con mi familia paramétrica que tengo en Revit, pues solamente edito los valores que deben de tener largo, ancho, profundidad y demás componentes. Sí, en ese sentido, los parámetros, Luigi, los parámetros que son tipo longitud, ¿no? Te pueden generar fórmulas para determinar el volumen, no solo el volumen de la estructura, sino el volumen del agua también. Y hay algo, siguiendo esa pregunta, Sam, ¿cómo tú considerarías ese elemento paramétrico? ¿Tú lo considerarías como un equipo mecánico o como un plumbing feature, la cisterna en sí? Yo lo considero como un plumbing feature, yo lo considero para la presentación. Hay personas, por ejemplo, que lo consideran como un componente externo, pero cuando usted lo vincula a la familia, por ejemplo, plumbing, se ve como tenue. Pero si usted lo pone, por ejemplo, como equipo mecánico o como plumbing feature, entonces ya se ve como si fuera un aparato sanitario con las líneas y los grosores que debería de tener. Yo lo digo en términos analíticos porque, por ejemplo, es una fuente de fluido. Entonces, sí. ¿cómo tú manejarías los conectores en ese sentido? Es porque creo que por ahí es que va la pregunta de Luigi. Bueno, lo que pasa es que el tema de los conectores en la cisterna, no podemos poner un conector predefinido, porque recordemos que el conector de la cisterna al sistema es de la bomba a la succión.
O sea, es la succión de la bomba que se conecta a la cisterna. Y no siempre la succión de la bomba va a pasar a lo que vendría siendo la cisterna en la misma posición. Eso va a depender muchísimo de la geometría que tengamos y el espacio que tengamos del cuarto de bomba. Si es un cuarto de bomba, por ejemplo, que sea superficial, si es un cuarto de bomba que sea soterrado para tener una succión positiva, por ejemplo. Eso va a depender muchísimo. Entonces, desde ese punto de vista y como esa información analíticamente para el diseño de la red no aporta nada, pues yo entiendo que no es necesario hacer ese tipo de configuración. Bien, Luigi. Excelente. Dio justamente en el punto, no mencioné la parte de la familia, pero esa era como la interrogante que yo tenía. De si existía una familia que se pudiera parametrizar para esos fines. Muchísimas gracias. A la orden. Sí, como dice Sammy, recuérdate que en términos geométricos la podemos parametrizar, en términos de analítica, no podemos considerarlo como un equipo, porque va a depender de los conectores que tenga la bomba. Es así, Sammy. Sí, y de la posición o el enrutamiento que se haga en la succión de la bomba. ¿Dónde vamos a dejar el pasante que va a conectar la cisterna con la succión de la bomba? Eso es muy genérico, muy subjetivo al proyecto que se esté diseñando. Algo que me gustó, Sammy, la aclaración de que la ruta crítica no dependía tanto del aparato más lejano. Sí, eso es así, porque es que en realidad recordemos que la ruta crítica es una información sumamente importante para seleccionar el equipo de bombeo que se va a utilizar. O es una información muy interesante para estimar a qué altura yo debo de colocar un reservorio elevado para que esa energía piezométrica que yo tenga, diferencia potencial, me garantice una presión residual X. Entonces, al final es yo garantizar una presión X y dependiendo de la presión operativa o la presión mínima de operación de un aparato sanitario, pues lógicamente eso no es proporcional a lo que tan lejos esté. Si es un sistema que todos los aparatos son con la misma presión de operación, pues ahí sí, ahí es el más lejos, pero si no, no, ahí hay que ver muchas cosas. Okay. Una cosa también que me gustó que aclaraste, el asunto de la velocidad, pero voy a hacer una pregunta aquí. Por ejemplo, en una residencia normal, que no tengo una bomba, ¿cómo yo asumiría la velocidad de entrada de ese sistema? O sea, que el suministro y la fuente no sea una bomba. Exacto. Que la fuente sea, por ejemplo, un tinaco. No, que la fuente sea directamente del servicio. De la infraestructura. De la cometida. Sí, mire, en realidad la velocidad depende de muchas cosas y entre ellas está el tema relacionado al diámetro del tubo. Por el tema de la ecuación de continuidad, caudal igual área por velocidad, a mayor diámetro yo tengo menos velocidad. Entonces, si yo reduzco el diámetro, pues lógicamente va a tener una velocidad mayor, pero también me aumentan las pérdidas de energía. Entonces, ahí hay que considerar un factor muy interesante que vendría siendo la presión de empalme a la infraestructura. Yo no gano nada con hacer un sistema, una red de distribución interna con unos diámetros pequeños, que tenga el límite en tema de velocidad, pero que al final la caída de presión sea tanto de que considerando la presión de empalme de la infraestructura, pues no me llegue una presión suficiente o la mínima requerida por los aparatos. Entonces, desde entrada, cuando se va a hacer un sistema que se va a interconectar a una red presurizada, se debe de identificar, ya sea con la entidad competente o quien haya hecho el diseño de esa parte, cuál es la presión que se tiene en ese punto de interconexión. Porque esa es la base del diseño para usted poder identificar si está llegando o no con la presión mínima operativa que requiere la red. Perfecto. Señores, lo tenemos que dejar hasta aquí porque si es por nosotros duramos la noche entera, ¿verdad? Pero tenemos que ponerle un tiempo, un stop. De verdad que muchísimas gracias a Sammy. Como ustedes pueden ver, las reuniones como que
cada vez se van poniendo como más buenas, como que son mejores, como que el nivel como que lo vamos subiendo cada vez. Eso me gusta. Y qué bueno que cerramos con Sammy el año 2021, porque cerramos de verdad con un nivel bien alto. La verdad que me siento súper contento del nivel que está tomando el grupo. Agradecemos a todos los que están aquí. Su presencia para nosotros la valoramos mucho, y la idea de esto es nosotros poder hacer un clúster donde podamos compartir información, y como ustedes saben, de febrero a noviembre vamos a tener por lo menos una reunión la primera semana de cada mes con diferentes temas. Vamos a andar todas las disciplinas, todos los temas que sean interesantes y que tengan que ver con el uso de la herramienta, en este caso de Revit y de la metodología BIM. Así que veo por aquí admin, está levantando la mano. Si puede decir el nombre, por favor. Freddy Simón por aquí, cooperador de activo. ¿Quién? Arquitecto Freddy Simón. Ah, Freddy. Dígame. Y recordarles que por las redes y en el grupo, cualquier duda que tengan la pueden tramitar por esa vía y estaremos pronto a contestarla. Ah, excelente, excelente. Gracias, Freddy. Muy importante eso. El grupo de Telegram, IM Group, la idea de ese grupo es hacer preguntas, o sea que empiecen a hacer preguntas que cualquier miembro que esté ahí en IM Group la puede responder. Como también esta grabación va a ser colocada en el foro de Autodesk, y también por ahí pueden hacer preguntas, y yo sé que Sammy con mucho gusto la puede ir respondiendo. O sea que esta presentación, esta grabación la vamos a pasar al foro de Autodesk y la vamos a ir publicando. Perfecto. Nada. Gracias, Sammy, y que pasen buenas noches todos. Un placer. Un placer. Buenas noches. Buenas noches, excelente.